directa. ¿Qué significa una prueba directa? Que detecta el agente infeccioso. ¿Sí? Que detecta el agente infeccioso. Entonces, la prueba gol estándar es la que sirve para validar todas las pruebas que existen. ¿Sí? Es la prueba gol estándar. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos validar cualquier prueba, nosotros vamos a tener dos grupos de individuos. Individuos positivos a la gol estándar. Imaginemos que tengamos 100 individuos positivos a la gol estándar y vamos a tener 100 individuos negativos a la gol estándar. Y queremos validar una prueba. No sé, una prueba cualquiera. ¿Alguien le gusta el laboratorio? Para poner el nombre ahí de los... ¿Alguien te gusta el laboratorio? Victoria. ¿Por qué Victoria? Imaginemos que Angie inventa una prueba diagnóstica que se llama Angie Test. ¿Qué quiere detectar con esa prueba? Alguna enfermedad, fidelidad es como complicado. Porque ahí va a decir fidelidad hacia quién, hacia hombres, mujeres o. Mujeres, porque los hombres somos fieles. ¿Sí o no? Vaya. Venido de verde por Navidad, no por payaso. Bueno, entonces imaginemos que, bueno, Angie ya portándose seria dice que va a crear una prueba diagnóstica para detectar, no sé, con su pulmón. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para nosotros poder validar esa prueba diagnóstica, nosotros necesitamos saber cuál es la sensibilidad de esa prueba, cuál es la especificidad de esa prueba, cuál es el valor predictivo positivo de esta prueba y cuál es el valor predictivo negativo de la prueba. Pero para poder tener esos valores, nosotros tenemos que compararla con una gol estándar. Por ejemplo, la gol estándar en toxoplasmosis, no sé cuál sea, ¿cuál sería el objetivo? O la identificación del parásito. No sé cuál sea. Normalmente las gol estándar son cultivos siempre son cultivos. Entonces, para yo poder validar esta prueba, pues bueno, yo tengo que tener datos. ¿Sí? Yo puedo tener datos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner unos datos así para cálculo. Voy a decir que esto es delta 45. Entonces, delta ¿Cuánto es 32? Ya. Imaginemos estos datos. Estos datos, aquí estamos colocando nosotros una tabla de 2×2, una tabla cruzada de resultados. ¿No? Por ejemplo, si yo le digo cuántos positivos detecta la gol estándar, ¿cuánto sería? 45. Ojo lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos positivos detecta la gol estándar? 45. Acá dicen 100, acá dicen 45. ¿Cuánto detecta positivo la gol estándar? 100%. ¿Cuántos individuos? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos individuos positivos detecta la gol estándar? 100. Positivo, la gol estándar detecta 100 individuos. Va a ser raro, ¿Cuántos positivos detecta la prueba Angie-Test? ¿Cuántos positivos detecta la prueba Angie-Test? ¿Cuántos? 100. ¿Es adivinanza? ¿Quién me habla? 65. 200. ¿Cuántos? Positivos, 200. Si antes me preocupaba cuando me dijiste 100, ahora me preocupo más cuando me dices 100. ¿Cuántos positivos detecta Angie-Test? 65.
¿Cuánto negativo detecta la gold estándar? 100. ¿Cuánto negativo detecta Angie Test? 135. Entonces, los valores que corresponden a cada prueba están al extremo. Gold estándar, 100 positivos, 100 negativos. Angie Test positivos 65, negativos 135. Estos datos que están aquí adentro significan valores cruzados entre la gold estándar y la prueba que se está validando. ¿Sí? Normalmente nosotros cuando veíamos bioestadística decíamos que la fórmula para calcular, parece que por fin ya llegan los marcadores, no tenemos nada. Le falta regalo de Navidad. Por favor, le tomamos una foto y se le prueba, ya saben por qué razón. Entonces, la fórmula normalmente para sensibilidad estaba dada por A sobre A más C. Y en esta tabla nosotros decíamos que este valor era A, este valor era B, este era C y este era D. Bueno, en algunos libros dice que esto es A más C y esto es B más D. Así lo colocamos. Entonces, normalmente la sensibilidad la calculan a partir de esos individuos. ¿Sí? Individuos que son positivos a la gold estándar y son positivos a la prueba Angie Test. Normalmente estas letritas se usaban en bioestadística, pero en epidemiología este grupo de individuos A se llama verdaderos positivos. Estos individuos verdaderos positivos son aquellos individuos positivos a la gold estándar y positivos a la prueba Angie Test. ¿Vamos? Ahora, como dice Angie, dice fidelidad. ¿Cómo le dicen normalmente las mujeres a los hombres cuando mienten? Falsos. Entonces los falsos son aquellos individuos que no son verdaderos, ¿no? Entonces este individuo que está aquí, que la gold estándar dice que es positivo, pero la prueba Angie Test dice que es negativo, sería un falso. ¿Y quién le va a dar el título de falso? La prueba Angie Test. Entonces, la prueba Angie Test dice que es negativo, entonces es falso negativo. Este le da la falsedad. Falso negativo. ¿Sí? Lo mismo, entonces nosotros normalmente esta fórmula también puede ser descrita como verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso negativo, que es reemplazando con las letras que ahora tienen. Entonces, conceptualmente, bueno, yo cuando en bioestadística les decía, hagan esta tablita y péguela cerca de la cama donde van a dormir. Cada vez que vayan a dormir, después de dar el Padre Nuestro, pues bueno, se leen la tablita para que se la aprendan. ¿Por qué? Porque esto es importante, ¿no? Positivo, positivo es verdadero positivo. Positivo, negativo es falso, negativo. ¿Quién da la falsedad? Este. Porque este individuo es positivo a la vida, pero es negativo. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos calcular la sensibilidad de la prueba Angie Test. Si queremos hacer ese cálculo, reemplazamos los valores. A vendría siendo 45 sobre 45 más 55. O sea, 45 sobre 100, esto es igual a 0,45. Ese 0,45 multiplicado por 100, ¿cuánto es? 4.5, ¿no? Así. Así están respondiendo en los exámenes. ¿Sí? Tienen un resultado 0,6. Esto es igual al 6%. 0,6. Esto significa 60%. Así que por favor no pierdan puntos. No se ríe, pero realmente
Entonces, esto significa 45%. 45%. Ahora, 45% es la sensibilidad. Ahora, la pregunta, ¿qué entendemos nosotros por sensibilidad? Bueno, el concepto acá lo tiene claro, ojalá todos lo tengan clarito igual también. Dice que es la capacidad de la prueba diagnóstica de detectar individuos positivos del total de individuos enfermos. Ese concepto es correcto, ¿no? Y nosotros mirando la tabla es lo que nos está diciendo. Es la capacidad de la prueba, ojo, que la sensibilidad es de la gold estándar o de la de Angie Test. De Angie Test. Es la capacidad de la prueba de detectar individuos positivos del total de individuos enfermos. ¿Sí? Siempre recordar que la sensibilidad tiene que ver con individuos enfermos. O sea, quiere decir que del total de enfermos, ¿cuánto detecta la prueba diagnóstica? Yo tengo 100 enfermos. ¿Cuánto me detecta la prueba? 45. 45 de 100, que viene siendo 45%. Ahora, este 45%, ¿a qué grupo de individuos corresponde? ¿A qué grupo de individuos corresponde? A los verdaderos positivos. Entonces, ¿cuánto hace falta para llegar a 100? Ese 55 que hace falta, ¿cómo se llaman esos individuos? Falsos negativos. Entonces, estos son verdaderos positivos, falsos negativos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la prevalencia, cuando nosotros hacemos un estudio de prevalencia y decimos, por ejemplo, la prevalencia, bueno, con ese mismo estudio, la prevalencia de toxoplasmosis es del 5%. ¿Se imaginan, no? 5%. Y utilizamos la prueba Angie Test. La pregunta, ¿esta prevalencia es correcta? Sí, no y por qué. ¿Por qué? El 45 ¿Representa? Ya, porque tiene le hace falta del 40%. ¿El 40% le hace falta? El 5%. 40% o el 55%. Ah, ¿o tú crees que dice ya 45, acá 5, 40% después? No. Sensibilidad. Ojo, concepto de sensibilidad. Capacidad de la prueba diagnóstica de detectar individuos positivos del total de individuos enfermos. ¿Cuánto ha dejado de detectar esta prueba? 55%. ¿Cuánto sería el 55% de esta prevalencia no detectada? Si yo hago un cálculo así grueso, digo 5% con una sensibilidad del 45%, ¿cuánto detecta si yo tengo con lo que hace falta, que es 55, cuánto equivaldría? ¿Qué porcentaje equivaldría? Esta regla de 3, ¿cuánto da? 5 por 55 y de 45. ¿Cuánto? 6,11. O sea, 6,11% más debería yo sumarle a esto, porque la sensibilidad está en 45%. Y hace falta llegar hasta 100, 55% más. O sea que esta prevalencia no es 5%. Debería ser como 11 y algo. Viéndolo desde el punto de vista de la sensibilidad únicamente, que no solo se ve desde el punto de vista de la sensibilidad, sino también de la especificidad. Entonces, ¿qué decíamos que sirven las pruebas de diagnóstico? ¿Para detectar qué? ¿Validez o precisión? Precisión. Entonces, yo cuando tengo un estudio
con una prueba diagnóstica con una sensibilidad baja tiene poca precisión a la hora de calcular la prevalencia en el estudio. ¿Vamos? ¿Se entiende o no? Cuando ¿Ah? ¿Se entiende o no? ¿Quién quiere repetir? A ver. Porque de pronto no me pueden entender a mí con mis palabras. ¿Quién entendió? A ver, levante la mano si entendió. Nadie. Le iba a dar un punto justo a los que habían entendido. Bueno, concepto de sensibilidad. ¿Qué significa sensibilidad? Capacidad de la prueba de detectar individuos positivos del total de individuos enfermos. ¿Cuánto es la sensibilidad de Angi-Test? 45%. ¿Cuánto deja de detectar Angi-Test? 45%. Si este estudio se hace con esa prueba y el estudio da 5%, ¿cuánto está dejando de detectar? 6.1%. Si yo sumo estos dos, tendría yo que la prevalencia debería ser 11.1% y no 5%. ¿Sí? ¿Por qué? No, un dato que yo me inventé. El 5% es un dato que yo me inventé. Me puedo decir 8%. ¿Verdad? Y ese 6.1 que son los individuos positivos de toda la O sea, ojo, estoy colocándole, solo viendo desde el punto de vista de la sensibilidad. No solo tengo que ver la sensibilidad, tengo que ver la especificidad. Solo estoy tratando de que ustedes conecten un poco de que cuando yo tengo una sensibilidad baja en una prueba diagnóstica, esta prevalencia que yo obtengo con esa sensibilidad puede tener errores. Entonces, va a tener poca precisión mi estudio que estoy yo analizando, porque la prueba diagnóstica tiene el 10. Entonces, yo haciendo una regla de 3 así como, ¿cuánto hace falta por detectar? Hace falta el 6.1% por detectar. Que si yo esto lo sumo al 5%, la prevalencia debería estar entre 11%. Viéndolo desde un solo lado, sensibilidad. Pero este trabajo no solo se ve de un solo lado. Por eso quiero un poco hacerle entender a ustedes, perdón. Siempre. No, lo que yo quiero es que ustedes entiendan que cuando yo tengo una prevalencia con una prueba diagnóstica con una sensibilidad baja, siempre esta prevalencia puede tener errores. Entonces, ¿qué posibilidad de que la sensibilidad sea correcta para que la prueba diagnóstica sea adecuada, sea precisa? ¿Cuánto sería más o menos? Más del 80%. Para que sea precisa, del 100%. Pero no tenemos prueba diagnóstica con 100% de sensibilidad, salvo que sea una gold estándar. Pero aún la gold estándar también tiene sus limitaciones. Entonces, la idea. ¿Qué? Sí, la 100%. Lo que pasa es que, digo, tiene sus desventajas, porque, por ejemplo, una gold estándar, para poder dar a un animal como negativo, imaginemos, cuando son cultivos, requiere 4 meses para poder decir positivo o negativo. Una gold estándar, si es cultivo, para que ustedes poderlo a cultivar, necesitan tener el microorganismo vivo. Entonces, si ustedes van a 3 horas de camino con esta condición climática y traen la muestra hasta el laboratorio, si es que la procesan en el mismo rato, es difícil que ese microorganismo venga vivo y pueda ser replicado. Entonces, la gold estándar también tiene sus desventajas a la hora de aplicarse, porque son cultivos por lo general. Entonces, por eso es que le digo que tiene sus desventajas, pero claro, la gold estándar bien hecho, controlando todos esos efectos, tiene eso. Ahora, lo que yo les quiero un poco que se metan en la cabeza, esto es que todo estudio. Ahora, ojo, consideramos que de pronto alguien está diciendo, bueno, ¿y por qué salió el 5%? O sea, quiere decir que si yo tengo, imaginemos, 384 individuos que haya hecho un estudio, ¿cuántos individuos tienen que ser positivos a la prueba para que diga 5%? ¿Ah? Una regla de
¿Cuántos positivos tienen que salir para que sea el 5%? 19. Sí. O sea, la regla de 3 es 5 en 100 en 384. ¿Cuánto? 19,2. 19,2. Sí, pero como es decimal son 19 individuos. O sea, de los 384 tuvieron que ser positivos 19. Y ahí se calcula la prevalencia. Eso se supone que ya lo sabemos. Entonces, hace la prueba diagnóstica, no sé si es una prueba indirecta, si sacó sangre o sacó suero, y hace la prueba, como sea. Dependiendo. Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta que todo estudio que ustedes revisen o que lean, ustedes van a encontrar problemas de precisión en el estudio cuando observen que la sensibilidad que utilizaron en la prueba, ¿sí? O la sensibilidad de la prueba que utilizaron en el estudio no llega al 100%. Y normalmente es conocido que la mayoría de pruebas diagnósticas no llegan al 100%. Entonces, lo que yo les trato de decir es que siempre ese porcentaje que hace falta son clasificados como falsos negativos, y ese porcentaje que hace falta podría influenciar en la verdadera prevalencia de él. De hecho, nosotros cuando calculamos así, utilizamos la prueba, 19 salieron positivos del total de 324 individuos, nosotros le llamamos a esta prevalencia aparente, que es la prevalencia que normalmente ustedes en pregrado aprenden a calcular, una prevalencia aparente. Existe otro tipo de prevalencia, que bueno, ya eso lo trabajan a nivel de posgrado, que es la prevalencia verdadera. Y en la prevalencia verdadera ya calculan estos valores, sensibilidad y especificidad incluida dentro del cálculo. Y claro que las prevalencias cambian en base a la sensibilidad y especificidad de la prueba. Y que en algún momento, en algún estudio que ustedes estén revisando, van a encontrar allí, ¿no?, prevalencia verdadera y prevalencia aparente. Entonces ustedes siempre atentos que cuando se hable de prevalencia verdadera, están hablando de que están calculando la sensibilidad y especificidad en el cálculo de la prevalencia. Pero están descontando. ¿Okay? Así que, solo ¿no? Entonces, ¿queda claro ahora sí? ¿Eso? ¿Queda claro de que por qué puede afectar la sensibilidad al cálculo de la prevalencia? Bueno, entonces, eso desde el punto de vista de los enfermos. ¿Sí? En este estudio, ¿qué porcentaje de sanos tienen? Porque normalmente nosotros reportamos morbilidad, casos, pero cuando nosotros decimos el estudio tiene el 5% de enfermos, ¿qué estamos sobreentendiendo en el estudio? Que el 95% son sanos. Y estos son enfermos. Eso es lo que está diciendo la prevalencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de especificidad, nosotros hablamos del grupo de sanos. Entonces, la fórmula para cálculo de especificidad es D sobre B más D, o en su defecto, verdadero negativo sobre falso positivo más verdadero. Entonces, los individuos que son negativos a la gold estándar y negativos a la prueba diagnóstica se llaman verdaderos negativos. Y los individuos que son negativos a la gold estándar y positivos a la prueba de ustedes es falso positivo. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular la especificidad. Concepto de especificidad.
Es lo mismo pero con los sanos. ¿Cómo es? La capacidad de la prueba de detectar individuos negativos del total de animales sanos. ¿Sí? Exactamente. Es la capacidad de la prueba de detectar individuos negativos del total de individuos sanos. ¿Sí? Entonces, esto sería 80 sobre 20 más 80. Estoy haciendo 80 sobre 100. ¿Eso qué es? 0,8 o 80%. ¿Sí? Entonces, la prueba tiene la capacidad de detectar individuos sanos del 80%. Ese 80%, ¿a qué grupo de individuos corresponde? A individuos verdaderos negativos. ¿No? Esos son verdaderos negativos. Acuérdense que cuando hablamos de sensibilidad, el grupo corresponde a los verdaderos positivos, y acá cuando hablamos de sano, corresponde a los verdaderos negativos. ¿Cuánto hace falta para llegar a 100? 20%. Ese 20%, ¿qué individuos son? Falsos positivos. Falsos positivos. Acuérdense que siempre cuando dice falso es porque no son verdaderos. Cuando dice falso positivo, yo puedo preguntar, un individuo falso positivo, ¿cuál es el estatus real de ese individuo? No va a decir falso, es falso positivo. ¿Qué estatus real? O sea, si es sano o enfermo, ¿no? ¿Qué estatus real tiene un individuo falso positivo? Sano. Por eso dice falso positivo. O sea, porque realmente es sano, es negativo. Por eso dice falso positivo. ¿Por qué? Porque realmente es negativo. Un individuo falso negativo. Falso negativo. ¿Qué estatus real tiene? Por eso se llama falso. Por eso le hacía la broma de que la mayoría de los hombres le dicen falso. ¿Por qué son falsos? Porque no son verdaderos. Entonces, si nosotros observamos desde el punto de vista, y miren, aquí hay preguntas sencillas que pueden salir en las lecciones. ¿Con qué grupos de individuos está relacionada la sensibilidad? O sea, ¿con qué grupo dentro de esto de aquí, no? Con verdaderos positivos y falsos negativos. Verdadero positivo y falso negativo. Yo puedo preguntar, ¿cuál de esos grupos es el complemento de la sensibilidad? Verdadero positivo. ¿Cuál de esos grupos es el complemento de la sensibilidad? ¿Seguro? Falso negativo. Porque el complemento de la sensibilidad vienen siendo los falsos negativos. ¿Cuál es el complemento de la especificidad? Falso positivo. Falso positivo. Entonces, todo con esto, normalmente la sensibilidad se calcula así. Y la especificidad con esto. Esto se hacen los cálculos hacia abajo, 45 para tal, y esto se hacen los cálculos hacia arriba. De aquí para aquí. ¿Sí? Sensibilidad, especificidad. Ahora, si nosotros miramos ese mismo estudio, ya el estudio lo miramos desde el punto de vista de la sensibilidad. Ahora, si nosotros miramos este estudio desde el punto de vista de la especificidad y sabemos que la prueba diagnóstica no detecta individuos sanos en el 20%, y estos individuos, ¿cómo los clasifican? La prueba. ¿Cómo los clasificó la prueba? Como positivos. O sea, quiere decir que aquí en este 5% hay que reducir individuos que son sanos, que la prueba los colocó
como positivo. Aquí hay que observar que la prueba dijo que había 95% de sanos y la prueba solo detectaba el 80%. O sea, hay 20% de individuos que los declaró enfermos y que hay que reducir a este porcentaje. Entonces, este porcentaje no solo se ve afectado por la sensibilidad, sino se ve afectado por la sensibilidad y la especificidad. Si las dos empiezan a variar, esto empieza a variar. Por eso es importante que cuando ustedes vean la precisión de un estudio, evalúen no solo la sensibilidad, sino la especificidad. ¿Vamos? Y allí viene que cuando nosotros hablamos de prevalencia verdadera, en el cálculo de la prevalencia le agregan la sensibilidad y la especificidad de la prueba para llegar a una prevalencia verdadera. Pero bueno, eso no vamos a llegar con ustedes a eso, porque eso ya es otro nivel. Pero siempre es adecuado saber que cuando ustedes evalúen un estudio de prevalencia, siempre consideren a la hora de evaluar el estudio la sensibilidad y especificidad de la prueba. ¿Por qué? Porque esto va a influir si realmente este valor de prevalencia es correcto o puede tener un dato muy débil. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Se puede tener ahora de todo momento de chapa. Y bien, ¿verdad? Bueno, entonces. Ahora, los dos conceptos más que hacen falta son valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Quién se acuerda del concepto de valor predictivo positivo? ¿No? Bueno, imaginemos el valor predictivo positivo es cuando un individuo es declarado por la prueba diagnóstica como positivo, ¿sí? Pero indica, ¿cómo de cuál de las dos? Siempre cuando hablamos de prueba diagnóstica es la prueba. Esta es la vuelta. Entonces, un individuo, imaginemos que Angie salió positiva a la prueba. ¿Sí? Pero el valor predictivo positivo va a ser una probabilidad de que ella, al ser positiva a la prueba diagnóstica, realmente esté enferma. ¿Sí? Ese es el valor predictivo positivo. O sea, la probabilidad de que un individuo que resultó ser positivo a la prueba diagnóstica, realmente ese individuo esté enfermo. ¿Vamos? Entonces siempre el ejemplo de un individuo que fue positivo a la prueba, la probabilidad de que ese individuo esté enfermo, eso significa valor predictivo positivo. ¿Y cómo calculamos nosotros la fórmula del valor predictivo positivo? Bueno, aquí hay una fórmula simple como para entender el ejemplo, son individuos verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo. Serían 45 dividido para 45 más 20. 45 sobre 65 igual. ¿Cuánto es 45 de 65? 0. 0. 0.7. 703. 703. 703. Igual a 70.3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Este 70% es la probabilidad de que el individuo esté enfermo cuando resultó positivo a la prueba. O sea, quiere decir que no todos los individuos que resultaron positivos
realmente está enfermo. ¿Qué porcentaje? El 70%. ¿Sí? Entonces ese es el valor predictivo positivo. Normalmente a veces hay estudios en donde evalúan todo esto, la sensibilidad de la prueba, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Ahora, el valor predictivo negativo, ¿qué vendría siendo? Como en la especificidad en ciencia, no lo contrario. ¿Qué vendría siendo? También la probabilidad de que un individuo que resultó ser negativo a la prueba diagnóstica esté realmente sano. Eso significa esta valor predictivo negativo. La fórmula sería verdadero negativo sobre verdadero negativo más falso negativo. Y la probabilidad es la probabilidad que un individuo siendo negativo a la prueba diagnóstica sea, o sea, un valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo que dio o que resultó negativo a la prueba diagnóstica sea sano. No es al revés, sino que cuando hablamos de negativo hablamos de sano y cuando hablamos de positivo hablamos de enfermo. Eso es, no es al revés. Entonces, verdadero negativo serían 80 sobre 75. Falso negativo más 80 sobre 80 de 135, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 59%. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que un individuo haya resultado negativo en la prueba y que esté sano es del 59%. ¿Sí? Ahora, estos dos conceptos, a veces, cuando queremos ser más precisos en el cálculo, le agregamos el valor de la prevalencia. O sea, la prevalencia de la enfermedad se la ponemos en este cálculo. En esta fórmula simple que está aquí, calculamos, le colocamos el valor de la prevalencia a cada uno de estos datos para que el valor predictivo sea más preciso. Pero bueno, no lo vamos a colocar acá para no confundirlo más, pero epidemiología segunda parte involucra que los valores predictivos involucren el valor de la prevalencia. Segunda parte, aquellos que vayan a estudiar una maestría y vayan a ver epidemiología segunda parte. Ahora, normalmente los cálculos de valor predictivo positivo o el carro que está calentando por ahí. Normalmente se obtiene de esta manera. Para caso tienen el valor predictivo positivo y estos datos de acá sirven para calcular el valor predictivo negativo. Entonces, vertical, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Y eso que ya empezamos la clase, ¿no? ¿Qué? La segunda parte es para la otra semana. La otra es Para epidemiología 2. Bueno, entonces, ¿está claro los conceptos de estos cuatro? Para el 4 de enero.
Ahora, como nada es gratis en la vida, pues, la idea es que ustedes sepan cómo resolver estos ejemplos. Porque yo voy a tomar, de hecho, la próxima clase, voy a tomar... El 4 de enero. El 4 de enero. ¿Qué va a ser el 4 de enero? Es la próxima clase. Oiga, no tenemos clase. La otra semana no hay ¿En la otra clase. semana? Es virtual. No hay clase. Es virtual. Es virtual o no. Nadie está dando clase. Nadie. O sea, yo no tengo clase el lunes, el martes, el viernes. Y yo tampoco, y yo tampoco. Ahora, es diferente que ustedes no quieran venir a clase. No, Virtual. Virtual de la vida.